algo que tienen todos los monstruos de Yu-Gi-Oh, a excepción de los Exit y los Link, son los niveles, donde se supone que esto representa la amenaza de poder que tiene un monstruo, ya que se supone que mientras más nivel tenga, más fuerte sería dicha carta, y aunque esto nunca se respetó, ya que una carta de nivel 4 fácilmente supera una carta de nivel 12, e incluso gran parte de estos monstruos son difíciles de invocar y tienen un pésimo efecto. También hay cartas de este nivel que pueden representar un peligro, como Dragón de 5 cabezas, que aunque hoy en día es un dragón y una fusión de las más ignoradas, en el pasado era un poderoso monstruo que cuando era invocado era casi imposible deshacerse de él, ya que no solo tenía 5000 puntotes de ataque, que superaban al dragón más fuerte del juego, el Ojos Azules. Nice. Sino que también no puede ser destruido en batalla por cartas que tengan el atributo tierra, agua, fuego, viento y oscuridad. Y aunque para invocarlo se necesita 5 dragones, cuando salió Espejo Dragón, su invocación no sería problema, en especial en un mazo dragón, ya que esta magia invocaba una fusión dragón, desterrando sus materiales del campo o cementerio. Pero su combo más fuerte era Confusión Futura, que invocaba una fusión con los materiales en el deck. Y para la época, esto estaba sumamente roto, porque todas las cartas de fusión fusionaban de la mano, campo o cementerio, y aunque dicha fusión se invocaba en el tercer turno, lo que hacía especialmente roto a este combo es que mandar cartas del deck al cementerio no era un efecto, sino un costo. Eso significa que no podía ser negado. Podías negar la invocación de la fusión, pero siempre mandarías los materiales de dicha fusión del mazo al cementerio. En este caso mandabas de gratis 5 dragones de tu deck a tu cementerio y comenzabas a activar efecto tras efecto de esos dragones, comenzando un combo de invocaciones especiales y agregando más cartas. Y aunque invocar al dragón de 5 cabezas era solo un agregado, que si lo invocabas está bien, pero si no lo invocas pues no pasa nada. Y aunque si era una carta fuerte, pero no indispensable, para que este combo funcione lo necesitabas, ya sea que lo invoques o no. Por eso cuando Fusión Futura fue prohibida y después recibió una errata donde su costo ahora sí era un efecto, la relevancia del dragón de 5 cabezas se fue perdiendo poco a poco, porque cada vez más cartas tenían el efecto de destrucción, por lo que acabar con él no sería problema. Heraldo de la Maximidad, parte del arquetipo Heraldo, un deck centrado en la negación y en la invocación de ritual, donde la mayoría de ellos tienen un efecto negador. Las cartas del mazo principal niegan un tipo de carta, ya sea magias, trampas o monstruos, y los rituales negaban todo al mismo tiempo. En este caso, Heraldo de la Maximidad saldría en la era de Yu-Gi-Oh! RB, era que trajo soporte para las invocaciones antiguas, y esto incluía los rituales. Y aunque este Heraldo no tiene estadísticas tan altas, considerando su nivel y que para ser invocado necesitas tributar monstruos cuyos niveles sumen 12 o más, es una carta que niega efectos de cualquier tipo de carta, al igual que niega invocaciones, solo al costo de descartar una carta de tu mano, pero su efecto no es una vez por turno, así que tranquilamente negarías todo lo que intente hacer el oponente, al menos hasta que te quedes sin mano. Y con su propia magia de ritual, el oponente no podía negar su invocación, pero también al ser un ritual depende de la suma de niveles de los monstruos que tengas en la mano o en el campo, por lo que si usabas cartas en tu mano para invocarlo, te estabas quedando sin recursos para activar su efecto, por lo que en algunos casos se jugaba con su versión inferior, que hacía exactamente lo mismo, solo que esta no negaba invocaciones, pero su costo de invocación era mucho menor, y con arte ritual avanzado, invocaba rituales usando como sacrificios cartas del deck. Lo malo de esto es que dichas cartas tenían que ser monstruos normales, por lo que tenías el riesgo de robar este tipo de cartas y en tu mano solo estorbarían, pero el Heraldo de la Maximidad fue mucho más útil cuando salió el Dritron, que con su magia de ritual invocaba rituales con la suma de su ataque y no de su nivel, o sea que sacrificabas cartas que sumen el ataque del Heraldo siempre y cuando los sacrificios sean máquinas, y como el ataque del Heraldo es de 2000, ya lo invocabas sacrificando a un solo Dritron, ya que todos ellos tienen 2000 de ataque y no perdías tantas cartas en la mano y luego negabas todos los efectos del oponente.
Dragón Carmesí, carta que representa al dragón carmesí del anime de Yu-Gi-Oh 5DS, el cual aparece para seleccionar a 5 salvadores que serán los encargados para salvar al mundo, y ya en el juego de cartas, dicha carta es una sincronía, aunque en el anime no es un monstruo como tal, el cual cuando es invocado, añades a tu deck una magia o trampa que mencione al dragón carmesí, pero su efecto más importante sería una referencia al anime, ya que puede invocar a los dragones salvadores, ya que al seleccionar una sincronía de nivel 7 o mayor en el campo de cualquier jugador, manda esta carta al extra deck e invocas del extra deck una sincronía dragón del mismo nivel que la carta que seleccionaste, y debido a que esta carta es una sincronía mecánica que se especializa en la suma de niveles, un mazo sincro lo invoca sin problema, ya que ni siquiera pide materiales en específico, solo un cantante más uno o más cartas que no sean cantantes, y como su efecto es rápido, lo puedes activar en tu turno o en el turno del oponente, invocando generalmente negadores o sincronías que sí son más complicadas de invocar, saltándote la propia invocación de sincronía, y aunque como monstruo jefe no es el mejor, como apoyo sí es de gran ayuda. Geo Matemacha Sigma Final, otra sincronía que debido a cómo funciona la mecánica de sincronías, su invocación no sería complicada, y de igual manera sus materiales pueden ser cualquier cosa, un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes, pero a diferencia del dragón carmesí, este sí sería un monstruo jefe, y para sacar su mayor utilidad debe ser invocado en la zona de monstruos extra, ya que en esta zona esta carta no está afectada por efectos, excepto de cartas Mate Mecha, y cuando batalla contra otro monstruo duplica el daño que provoque, y si es destruido por alguna carta del oponente, añades una carta Mate Mecha de tu deck a tu mano, y aunque esta carta es una que puede ser invocado en cualquier mazo sincro, sus efectos están relacionados a los Mate Mecha, siendo la carta jefe de este arquetipo, y su principal objetivo es ganar el duelo en un OTK, incluso sus propias magias y trampas hace que aumente más su ataque, para que el daño que provoque sea mayor, y por su propio efecto duplicaría dicho daño, y el ser inmune a efectos, destruirlo sería complicado, pero si llega a morir, te regalo una carta. Ardiente Dragón Rojo, Archidemonio Rey Calamidad, posiblemente el mejor monstruo de nivel 12 que incluso hoy en día se encuentra prohibido, pero a diferencia de las sincronías mencionadas, su invocación sí requiere materiales más específicos, pidiendo 2 cantantes más uno más monstruos que sean sincronías Dragones de Oscuridad, siendo la carta más fuerte de Jack, pero en el manga de Yu-Gi-Oh 5DS, que al igual que la mayoría de sus dragones más fuertes, requieren 2 cantantes, y como su mazo se basa en invocar sincronías que son dragones de oscuridad, por eso Rey Calamidad pide este tipo de cosas, pero a pesar de su complicada invocación, al menos para la mayoría de mazos sincros, los mazos que lo jugaban se saltaban dichos costos, porque primero invocaban al dragón carmesí, carta que sí podía ser invocada por la mayoría de mazos sincros, y luego por el efecto de esta carta, invocabas a Rey Calamidad fácilmente, donde esto lo hacía mucho más roto, porque si recuerdas, el dragón carmesí, su efecto es uno rápido, lo que quiere decir que puedes invocar a Rey Calamidad en el turno del oponente, y cuando esta carta es invocada, este turno el oponente no puede activar efectos de cartas, y dicho efecto no puede ser respondido, por lo que si esta carta es invocada en el turno del oponente, ya jodiste un turno completo al oponente, donde este no podrá hacer absolutamente nada. Luego con sus 4000 de ataque, cuando destruye un monstruo en batalla, inflige daño al oponente igual al ataque de la carta destruida, y si el oponente logra matar al Rey Calamidad, si es que no perdió antes, invocas una sincronía Dragón de Oscuridad de nivel 8 o menor de tu cementerio, pero incluso antes de que esto pase, muy probablemente ya reventaste las nalgas del oponente, y este ni siquiera pudo defenderse. Ditron Meteonis Dracónidas, carta ritual que rompe con la invocación de ritual, ya que para invocar un ritual debes sacrificar monstruos que sumen o superen su nivel, pero con el Ditron los niveles es lo que menos importa, ya que para invocar un ritual Ditron los sacrificios deben sumar o superar el ataque de la carta de ritual que quieres invocar, y como los monstruos de este mazo, a pesar de que son nivel 1, tienen 2000 de ataque, y como sus rituales tienen 4000 de ataque, con sacrificar 2 Ditrones ya invocas a su monstruo jefe, y uno de ellos es Dracónidas, que no puede ser seleccionado, puede atacar a todos los monstruos invocados de manera especial, y como tiene 4000 de ataque, destruirlo en batalla sería complicado, además que en el turno del oponente, destierra cartas de tu cementerio que sumen 2000 o 4000 de ataque, y por cada 2000 puntos manda cartas del campo del oponente al cementerio. Esto hizo que el mazo fuera de los mejores para su época, ya que al romper su propia mecánica, invocar a los rituales era sumamente sencillo, aparte que podía deshacerse de cartas del oponente en su propio turno.
Dragón Cósmico Blazar y Quasar, ambas versiones finales de Stardust, la carta favorita de Yusei, pero dragones de diferentes líneas de tiempo, los cuales deben ser invocados con un cantante que sea una sincronía, más 2 o más monstruos no cantantes, pero que también sean sincronías. Debido a esto, para invocarlo requerías combos sumamente largos de invocaciones especiales para luego hacer invocaciones sincro y que luego esas sincronías hagan más sincronías. Y también había un constante robo de cartas. Debido a eso, este deck era sumamente complicado de utilizar. Por esa misma razón, solo muy pocos jugaban este deck, porque también un solo error y el combo terminaba en nada. Aún así, antes de las hand traps, sin contar a Maxi, era muy complicado que el oponente te detenga el combo, al menos en los primeros turnos, y si lograbas terminarlo, invocabas a Quasar, carta con 4000 de ataque y defensa, y era capaz de atacar igual a los materiales que usaste para su invocación que no sean cantantes. Además, que negaba todas las cartas, y cuando esta carta dejaba el campo, invocabas a Dragón de la Estrella Fugaz, otro poderoso negador, pero generalmente cuando invocabas a Quasar ya había terminado todo. Y por otro lado, Blazar, aunque salió mucho después, técnicamente es otro Quasar que se podía desterrar para negar efectos de cartas, invocaciones y batallas, pero al final del turno regresaba al campo, y aunque eran poderosos monstruos jefe que una vez en el campo era complicado librarse de ellos, esta complejidad alejaba a muchos jugadores, y más cuando el chiste es invocar a más de una copia de ellos. Dios creador de la luz, Coracli, carta sumamente poderosa, pero que dudo que alguien la use. Esto debido a que existen copias limitadas de esta carta, y los que la tengan no van a querer dañarla, siendo una criatura que está por encima de los dioses egipcios y del propio Exodia, al igual que es la unión de los 3 dioses egipcios, que solo puede ser invocado sacrificando a Obelisco, Slifer y Ra. Su invocación no puede ser negada, y cuando la invocas, ganas, y el oponente no puede hacer absolutamente nada, simplemente ganaste, que a diferencia de otras cartas que tienen una condición de victoria que te piden que esperes varios turnos para por fin poder ganar el duelo, esta solo te pide ser invocada. Lo malo es que primero debes invocar a los 3 dioses egipcios, algo que para su época era complicado, pero hoy en día no creo que sea tanto así, debido a la velocidad que alcanzó el juego, y como su invocación no puede ser negada, al igual que la invocación de los dioses no puede ser negada, una vez que el dios creador llegue al campo, el oponente simplemente perderá, pero como lo mencioné, al existir tan pocas copias de esta carta, no es utilizada y es una carta de colección. Pero ¿crees que si esta carta fuera más abundante, fuera meta o sería olvidada? Como pasó con las cartas de volteo, que al inicio de Yu-Gi-Oh eran cartas sumamente rotas, pero hoy en día casi nadie las juega. Y para conocer su historia, mira este video.